Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. El pueblo de Israel vivía en una opresiva esclavitud en Egipto, una situación que duró generaciones. Inicialmente, los israelitas habían llegado a Egipto en busca de refugio y prosperidad, pero con el tiempo se convirtieron en prisioneros de un régimen que los sometió a trabajos forzados. Éxodo 1, versículos 8 al 14. La dura realidad de la esclavitud se volvió insoportable, llevando al pueblo a clamar a Dios por liberación. Este clamor no era solo un pedido de libertad física, sino un grito de desesperación de un pueblo que sentía que su identidad y fe estaban siendo aplastadas. Egipto, bajo el mando del faraón, representaba un imperio de poder y opresión. Los israelitas eran vistos como una amenaza debido a su creciente número, lo que llevó a Faraón a tomar medidas aún más duras contra ellos. Esta situación, marcada por una vida de sufrimiento sin esperanza de alivio, hizo que el pueblo israelita recordara las promesas hechas a sus antepasados. Clamaron por un libertador que pudiera sacarlos de esa miseria y restaurar la promesa de Dios. La esclavitud en Egipto es un preludio esencial para entender el contexto en el que se dieron los 10 mandamientos. Este oscuro período en la historia de Israel creó el escenario perfecto para la intervención divina, destacando la necesidad de una ley que no solo guiara el comportamiento moral, sino que también restaurara la dignidad y la libertad del pueblo de Dios. Moisés nació en una época de gran peligro para los israelitas, cuando el faraón había decretado que todos los bebés varones debían ser asesinados. Éxodo 1:22. Salvado por su madre, quien lo colocó en una cesta en el río Nilo, Moisés fue encontrado y criado por la hija del faraón, creciendo como un príncipe en Egipto. Sin embargo, a pesar de esta crianza privilegiada, Moisés nunca perdió su conexión con el pueblo hebreo, y su corazón estaba constantemente atraído por las aflicciones de sus hermanos. Éxodo 2:11. La trayectoria de Moisés dio un giro dramático cuando, al defender a un hebreo, mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto de Madián. Fue allí, mientras llevaba una vida humilde como pastor, donde Dios se reveló a él en la famosa zarza ardiente. Dios eligió a Moisés para ser el libertador de Israel, una elección que parecía improbable para un hombre que se veía a sí mismo como inadecuado para tal misión. Sin embargo, fue esta elección la que lo preparó para conducir al pueblo fuera de la esclavitud. Moisés no era solo un líder político, se convertiría en el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Su vida fue una serie de preparaciones divinas para el momento en que recibiría los 10 mandamientos, el código moral que moldearía la identidad de Israel como una nación bajo Dios. Su liderazgo fue fundamental no solo en la liberación física de los israelitas, sino también en la formación espiritual y legal que seguiría. En el desierto de Madián, Moisés encontró lo que parecía ser una vida pacífica hasta que un encuentro extraordinario cambió su destino para siempre. Mientras apacentaba el rebaño de su suegro, vio una zarza que ardía sin consumirse, una visión que lo llevó a acercarse. Éxodo 3:3. Fue entonces cuando Dios habló con él, revelando su plan para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Este momento, que tuvo lugar en el monte Horeb,
también conocido como Monte Sinaí, fue el punto de inflexión en la vida de Moisés y en la historia de Israel. Dios no solo se reveló a Moisés, sino que también le dio la misión de enfrentarse al faraón y liderar al pueblo de Israel para salir de Egipto. Éxodo 3:10. Moisés, reacio y consciente de sus propias limitaciones, intentó evadir esta tarea, alegando falta de elocuencia y cuestionando su capacidad para cumplir tal misión. Sin embargo, Dios le aseguró a Moisés que él estaría con él, dándole señales para confirmar su autoridad y designando a su hermano Aarón como su portavoz. El llamado de Moisés en el monte Horeb fue más que un simple reclutamiento para una misión. Fue el comienzo de una alianza especial entre Dios e Israel, con Moisés como el intermediario elegido. Este evento marcó el inicio de la liberación y estableció la base para la entrega de los 10 mandamientos, que serían dados en el mismo monte, consolidando la ley divina que guiaría al pueblo. Éxodo 3:12. Para obligar al faraón a liberar a los israelitas, Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto. Cada plaga fue un golpe directo contra las deidades egipcias y las fuerzas naturales que el pueblo egipcio adoraba, demostrando el poder supremo del Dios de Israel. Desde la transformación de las aguas del Nilo en sangre hasta la muerte de los primogénitos, las plagas se volvieron progresivamente más severas, desafiando la terquedad del faraón y su negativa a obedecer la voluntad divina. Las plagas también sirvieron para mostrar al pueblo de Israel que Dios estaba en control, reafirmando su promesa de liberación, Éxodo 7:5. Cada una no solo castigó a los egipcios, sino que también fortaleció la fe de los israelitas en Dios como su Salvador. Las plagas demostraron que la liberación vendría solo por la mano poderosa de Dios, no a través de ningún poder humano, preparando el camino para la futura aceptación de los 10 mandamientos. La culminación de las plagas con la muerte de los primogénitos egipcios fue el golpe final que llevó al faraón a permitir finalmente que los israelitas se marcharan. Esta última plaga, que también marcó el origen de la Pascua, significó el fin de una era de esclavitud y el comienzo del viaje de Israel hacia la tierra prometida. Las plagas establecieron el escenario para la entrega de los 10 mandamientos, que servirían como la base para la nueva vida de Israel como una nación libre. La Pascua, instituida en la víspera de la 10ª plaga, se convirtió en el evento central en la historia de la redención de Israel. Dios instruyó a Moisés para que dijera al pueblo que sacrificara un cordero sin defecto y marcara las puertas de sus casas con la sangre del animal. Esta marca sería la señal para que el ángel de la muerte pasara por alto las casas de los israelitas, salvando a sus primogénitos de la plaga final. La Pascua no fue solo un acto de protección. Fue un símbolo poderoso de la liberación que Dios estaba trayendo a su pueblo. La institución de la Pascua marcó el comienzo de una nueva identidad para Israel, un pueblo redimido y apartado por Dios. Este evento fue tan significativo que Dios ordenó que se celebrara anualmente para que las generaciones futuras nunca olvidaran cómo los libró de la esclavitud. Éxodo 12. Versículos 24 al 27. La Pascua también prefiguró el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, estableciendo un vínculo profundo entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Después de la Pascua, los israelitas salieron de Egipto con prisa, comenzando su viaje hacia la libertad. Este evento fue el preludio para la entrega de los 10 mandamientos, que definirían las leyes que deberían gobernar la vida de un pueblo ahora libre. La Pascua, por lo tanto, no fue solo la liberación física de Egipto, sino también el comienzo de un nuevo pacto que sería formalizado en el monte Sinaí. Después de la última plaga, Faraón finalmente permitió que los israelitas dejaran Egipto. Sin embargo, poco después se arrepintió de su decisión y envió a su ejército a perseguir al pueblo de Israel.
Mientras los israelitas se acercaban al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y las aguas del mar. Fue en este momento de desesperación que Dios realizó uno de los milagros más memorables de la Biblia. Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, extendió su mano sobre el mar y las aguas se separaron, creando un camino seco para que el pueblo de Israel cruzara. El cruce del Mar Rojo fue un momento de triunfo y liberación para los israelitas, pero de destrucción para los egipcios. Cuando el ejército de Faraón intentó seguir el mismo camino, las aguas volvieron y los ahogaron, eliminando la amenaza al pueblo de Israel. Éxodo 14, versículos 26 al 28. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Este evento no solo aseguró la libertad de los israelitas, sino que también fue un poderoso testimonio del poder de Dios, fortaleciendo aún más la fe del pueblo en su protección y liderazgo. Este milagro fue una confirmación de que Dios estaba con los israelitas en su viaje hacia la tierra prometida. El cruce del Mar Rojo también simbolizó el comienzo de una nueva era para Israel, donde la dependencia de Dios sería fundamental para su supervivencia y éxito. Esta confianza en Dios sería esencial para la aceptación y la vivencia de los 10 mandamientos que serían entregados en breve. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas comenzaron su largo viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Este viaje estuvo marcado por numerosos desafíos que pusieron a prueba la fe y la obediencia del pueblo a Dios. Uno de los primeros desafíos fue la falta de agua, que Dios resolvió al convertir las aguas amargas en dulces en Mara. Éxodo 15, versículos 22 al 25. En otra ocasión, cuando el pueblo clamó por comida, Dios proporcionó maná del cielo y codornices para saciar su hambre. Sin embargo, el viaje por el desierto no fue solo un tiempo de milagros, sino también de murmuraciones y rebeliones. El pueblo se quejaba a menudo a Moisés y cuestionaba si Dios realmente los estaba guiando. Estas pruebas sirvieron para purificar a Israel, enseñándoles a confiar plenamente en Dios para cada necesidad. Además, fueron momentos en los que Dios reafirmó su presencia constante, como cuando hizo brotar agua de la roca en Refidim. Éxodo 17, 6. El viaje por el desierto fue un período de preparación para la vida en la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba aprendiendo a depender de Dios en todas las circunstancias. Un entrenamiento espiritual esencial para la aceptación de los 10 mandamientos. Estos años de prueba también demostraron la paciencia y la misericordia de Dios, quien, a pesar de las fallas del pueblo, continuaba guiándolos y protegiéndolos. Después de 3 meses de viaje por el desierto, los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí, donde Dios haría un pacto con ellos.
Dios instruyó a Moisés a subir al monte, donde revelaría sus leyes y establecería el pacto que definiría a Israel como su pueblo escogido. Antes de recibir los 10 mandamientos, se instruyó al pueblo a consagrarse y prepararse para encontrarse con el Señor, que descendería sobre el monte Sinaí en una impresionante manifestación de poder. Éxodo 19, versículos 10 y 11. El monte Sinaí se envolvió en humo, truenos y relámpagos, con el sonido de una trompeta resonando, creando una atmósfera de temor reverente entre el pueblo. Esta fue una experiencia espiritual intensa en la que Dios se reveló como el Señor soberano, estableciendo un pacto con Israel. Prometió que, si el pueblo obedecía sus mandamientos, serían una nación santa y un reino de sacerdotes. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Este momento marcó el inicio de la relación formal entre Dios e Israel, un pacto que se sellaría con la entrega de los 10 mandamientos. El pacto en el monte Sinaí no fue solo un acuerdo legal, sino un compromiso espiritual que exigía lealtad y obediencia de ambas partes. Este pacto sería el fundamento de la identidad nacional de Israel y de su caminar con Dios. En el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, grabados en 2 tablas de piedra que se convertirían en el corazón de la ley divina. Éxodo 20, versículos 1 al 17. Estos mandamientos no eran solo normas morales, sino también un código que reflejaba la santidad y la justicia de Dios. Establecían los principios básicos que debían guiar el comportamiento de los israelitas, tanto en relación con Dios como entre ellos. El primer grupo de mandamientos se centraba en la relación con Dios, mientras que el segundo trataba de las relaciones interpersonales. Los 10 mandamientos eran claros y directos, pero al mismo tiempo lo suficientemente amplios como para cubrir todos los aspectos de la vida del pueblo. Incluían la adoración exclusiva a Dios, la prohibición de la idolatría, el respeto por el nombre de Dios y la observancia del sábado. En el aspecto social, los mandamientos ordenaban el honor a los padres, la prohibición del asesinato, del adulterio, del robo, del falso testimonio y de la codicia. Estos mandamientos formaron la base de la legislación israelita e influyeron profundamente en las futuras leyes civiles y religiosas de Israel. Eran más que reglas, eran un reflejo del carácter de Dios y una invitación para que el pueblo de Israel viviera de acuerdo con su voluntad. La entrega de los 10 mandamientos fue un momento culminante en la historia de Israel, que moldearía la nación y su relación con Dios para siempre. El primero de los 10 mandamientos establece el fundamento de toda la ley. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3. Este mandamiento exige la exclusividad de adoración a Dios, rechazando la idolatría y el sincretismo religioso, comunes en las culturas vecinas. Para Israel, que acababa de ser liberado de un Egipto repleto de dioses y cultos paganos, este mandamiento era crucial para definir su identidad como el pueblo de Dios. La exclusividad de Dios no era solo una cuestión de lealtad, sino de reconocimiento de la soberanía divina. Al exigir que Israel no tuviera otros dioses, Dios estaba afirmando su papel como el único y verdadero creador y sustentador, al cual toda la adoración y obediencia eran debidas. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Este mandamiento fue el pilar que sostuvo toda la estructura de los otros mandamientos, pues la fidelidad a Dios era la base para la obediencia a todas sus leyes. Este mandamiento también se aplicaba al culto individual y comunitario. La idolatría no era solo la adoración a ídolos de madera o piedra, sino cualquier sustitución o rivalidad con el lugar de Dios en la vida del pueblo. El primer mandamiento, por lo tanto, no solo prohibía la adoración de otros dioses, sino que exigía un compromiso total y exclusivo con el Dios de Israel, siendo este el fundamento de la vida moral y espiritual del pueblo. El segundo mandamiento
Prohíbe la fabricación y adoración de imágenes o ídolos. No te harás imagen de escultura, ni semejanza alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Este mandamiento complementa el primero al enfatizar que Dios no debe ser representado por ninguna forma física o objeto creado. La idolatría era una práctica común en las culturas circundantes, donde los dioses eran representados frecuentemente por estatuas y figuras. Para Israel, este mandamiento era una clara distinción entre el culto verdadero y el falso. El peligro de la idolatría va más allá de la simple adoración de imágenes. Se trata de una distorsión de la verdadera adoración a Dios. Al prohibir la creación de ídolos, Dios estaba protegiendo a su pueblo de caer en la trampa de adorar la creación en lugar del Creador. La idolatría no solo deshonra a Dios, sino que también disminuye la comprensión de su carácter infinito, reduciéndolo a algo que puede ser manipulado y controlado. Además, el mandamiento lleva una advertencia severa sobre las consecuencias de la idolatría. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Esta advertencia resalta la seriedad con la que Dios ve la idolatría y la necesidad de que su pueblo permanezca fiel a Él, evitando todas las formas de adoración falsa. El tercer mandamiento establece la reverencia por el nombre de Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 20, 7. Este mandamiento va más allá del simple uso de palabras. Trata del respeto y la santidad que deben atribuirse al nombre de Dios en todas las formas de comunicación. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. El nombre de Dios representa su carácter y presencia, y usarlo de manera inapropiada es una ofensa directa contra Él. Tomar el nombre de Dios en vano puede manifestarse de varias maneras, incluyendo juramentos falsos, promesas incumplidas o el uso casual e irreverente del nombre divino. Levítico 19, 12. En Israel, el nombre de Dios era tan sagrado que incluso los escribas tomaban grandes precauciones al escribirlo, para evitar cualquier falta de respeto accidental. Este mandamiento exigía que el pueblo de Dios tratara su nombre con el máximo respeto y reverencia, reflejando la importancia de una vida alineada con su santidad. Además, el tercer mandamiento sirve como un recordatorio constante de que Dios está presente en todos los aspectos de la vida de su pueblo. Usar su nombre de manera frívola o irrespetuosa es olvidar que Dios es santo y digno de todo honor.
La obediencia a este mandamiento refuerza la necesidad de una vida de integridad y reverencia, donde las palabras y acciones reflejen un respeto profundo por el Creador. El cuarto mandamiento ordena la observancia del sábado como un día de descanso sagrado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo. Éxodo 20, versículos 8 al 10. Este mandamiento se basa en el patrón de la creación de Dios, donde Él descansó en el séptimo día después de crear los cielos y la tierra. Génesis 2, versículos 2 y 3. El sábado no era solo un día de descanso físico, sino un signo de confianza en Dios y un recordatorio del pacto entre Él y su pueblo. La observancia del sábado servía como un tiempo dedicado exclusivamente al culto y a la reflexión sobre la obra de Dios. Era un día apartado de las actividades comunes para que el pueblo pudiera centrarse en su relación con Dios y renovar sus fuerzas espirituales. El descanso en el sábado también simbolizaba la liberación del yugo del trabajo incesante, recordando a Israel su libertad concedida por Dios, quien los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Además, el sábado era una anticipación del descanso final y eterno que Dios prometió a su pueblo. Representaba la paz y la comunión perfecta con Dios, que se realizaría plenamente en el futuro. Hebreos 4, 9 y 10. La práctica del sábado era, por lo tanto, una parte esencial de la vida espiritual de Israel. Un día de santificación que reflejaba la dedicación completa a Dios y la confianza en su provisión. El quinto mandamiento es el primero de los mandamientos que trata sobre las relaciones interpersonales y comienza con la familia. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20, 12. Este mandamiento subraya la importancia de respetar y cuidar a los padres, reconociendo el papel vital que desempeñan en la crianza y educación de los hijos. Honrar a los padres era fundamental para la estabilidad social y espiritual de Israel, garantizando que los valores y tradiciones se transmitieran de generación en generación. Honrar a los padres va más allá de la obediencia, implica una actitud de respeto, cuidado y valoración, especialmente en la vejez. Deuteronomio 5, 16. Este mandamiento también incluía la promesa de una vida larga y próspera, vinculada directamente a la observancia de este principio. En el contexto de Israel, donde la familia era la unidad central de la sociedad, mantener el honor y el respeto por los padres era esencial para la cohesión social y la continuidad de la fe y las tradiciones religiosas. Además, el quinto mandamiento sirve como un reflejo de la relación del pueblo con Dios. Así como los hijos deben honrar a sus padres terrenales, Israel estaba llamado a honrar a Dios, su Padre Celestial, obedeciendo sus leyes y viviendo de acuerdo con sus mandamientos. Malaquías 1, 6. De esta manera, honrar a los padres se veía como una extensión de la reverencia a Dios, reflejando un principio de respeto y obediencia que impregnaba toda la sociedad israelita. El sexto mandamiento es uno de los más breves y directos: no matarás. Éxodo 20:13. Este mandamiento prohíbe el asesinato, protegiendo el valor sagrado de la vida humana, creada a imagen de Dios. Génesis 9:6. La prohibición de quitar la vida a otra persona refuerza el principio de que la vida pertenece a Dios, y solo Él tiene autoridad sobre ella. El asesinato se ve como una violación directa de la santidad de la vida y una afrenta al Creador. El mandamiento «no matarás» también implica una responsabilidad más amplia de preservar y proteger la vida, promoviendo la justicia y evitando la violencia innecesaria. Deuteronomio 19:10. La sociedad israelita, que vivía en un contexto de constantes conflictos y guerras, necesitaba entender la importancia de limitar la violencia y valorar la vida de cada individuo.
Este mandamiento era una salvaguardia contra la degradación moral y social que ocurriría si la vida humana fuera tratada con desprecio. Además, el sexto mandamiento señala la necesidad de resolver los conflictos de manera pacífica y justa. Jesús, en el Nuevo Testamento, amplió este entendimiento al enseñar que incluso la ira y el odio son formas de violación de este mandamiento, pues son semillas del asesinato. Mateo 5, versículos 21 y 22. Por lo tanto, no matarás no es solo una prohibición contra el acto físico de quitar la vida, sino un llamado a vivir en paz y promover la dignidad humana en todas las esferas de la vida. El séptimo mandamiento es claro y directo. No cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. Este mandamiento protege la santidad del matrimonio, estableciendo la fidelidad conyugal como un principio fundamental de la vida en comunidad. El adulterio no era solo una transgresión moral, sino también una violación del pacto de confianza y lealtad entre marido y mujer, un vínculo que Dios ordenó desde la creación. Génesis 2, 24. En una sociedad donde la familia era la base de la estructura social, la fidelidad conyugal era crucial para mantener el orden y la armonía. El mandamiento contra el adulterio no solo protege el vínculo matrimonial, sino que también refleja la fidelidad que Dios espera de su pueblo en su relación con él. La infidelidad conyugal era frecuentemente utilizada por los profetas como una metáfora de la idolatría, mostrando cómo la traición en una relación humana era un reflejo de la traición espiritual contra Dios. Por lo tanto, el séptimo mandamiento va más allá de las relaciones humanas, señalando la importancia de la lealtad en todas las áreas de la vida. Además, Jesús amplió el entendimiento de este mandamiento al enseñar que incluso el deseo impuro y la codicia son formas de adulterio en el corazón. Esto destaca la importancia de cultivar la pureza y la integridad no solo en las acciones, sino también en los pensamientos y las intenciones. La santidad del matrimonio es, por lo tanto, un reflejo de la santidad que Dios exige de su pueblo en todas las esferas de la vida. El octavo mandamiento, no robarás, Éxodo 20:15, protege los derechos de propiedad y promueve la justicia y la honestidad en las relaciones humanas. Este mandamiento abarca no solo el robo directo de bienes, sino cualquier forma de deshonestidad que prive a otra persona de lo que le pertenece por derecho. En una sociedad donde la confianza mutua era esencial para la supervivencia, la prohibición del robo tenía como objetivo mantener la integridad y la cohesión social. Robar es una violación de la justicia, y el mandamiento exige que cada individuo respete los bienes y las propiedades de los demás. En el contexto de Israel, donde muchos vivían de la agricultura y el comercio, la honestidad era fundamental para el bienestar de la comunidad. Levítico 19:11. Además, este mandamiento también señalaba la responsabilidad de cuidar a los necesitados y evitar la explotación, promoviendo una sociedad donde la justicia prevaleciera en todas las interacciones. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and Auto Camp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them.
Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Además de proteger los derechos individuales, el octavo mandamiento también refleja el carácter de Dios, que es justo e íntegro en todos sus caminos. Salmos 89, 14. La obediencia a este mandamiento no es solo una cuestión de respetar las leyes humanas, sino también de alinearse con la justicia divina. La integridad en las relaciones humanas es, por lo tanto, un reflejo de la relación justa y honesta que Dios desea con su pueblo. El noveno mandamiento prohíbe el falso testimonio. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20, 16. Este mandamiento protege la reputación y el honor de las personas, garantizando que la verdad se mantenga en todas las circunstancias, especialmente en cuestiones legales. En una sociedad donde los testimonios podían determinar el destino de una persona, la integridad y la veracidad eran fundamentales para la justicia. El falso testimonio no solo perjudica a la persona acusada injustamente, sino que también corrompe a la sociedad en su conjunto, minando la confianza pública en las instituciones de justicia. En Israel, la importancia de la verdad era tan grande que los falsos testigos eran castigados severamente, reflejando la seriedad con la que Dios trataba la justicia y la honestidad. La falsedad se veía como una afrenta directa al carácter de Dios, que es la misma verdad. Además, el noveno mandamiento también nos llama a vivir con integridad, no solo en el tribunal, sino en todas las áreas de la vida. Jesús enseñó que la verdad debe ser dicha siempre, sin necesidad de juramentos. Mateo 5:37. Esto destaca la importancia de una vida marcada por la honestidad, donde la palabra de una persona sea confiable y verdadera. Así, el noveno mandamiento promueve una cultura de justicia y confianza, esenciales para una convivencia armoniosa. El décimo mandamiento trata de los deseos internos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Éxodo 20, 17. Este mandamiento va más allá de las acciones externas, centrándose en los pensamientos y deseos que pueden llevar al pecado. La codicia es el deseo intenso de poseer algo que pertenece a otra persona, y se considera la raíz de muchos otros pecados, como el robo y el adulterio. La prohibición de la codicia enseña que el contentamiento es fundamental para una vida justa y piadosa. La codicia corrompe el corazón y puede llevar a la desobediencia de otros mandamientos. En Israel, donde la vida comunitaria era esencial para el bienestar social, el control de los deseos internos era vital para mantener la paz y la justicia. La codicia no era solo una cuestión personal, sino que tenía el potencial de desestabilizar a toda la comunidad. Además, el décimo mandamiento nos recuerda que Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades y debemos confiar en su provisión en lugar de desear lo que pertenece a otros. La lucha contra la codicia es, por lo tanto, una cuestión de confiar en Dios y estar satisfechos con lo que Él nos da. Este mandamiento completa el conjunto de los 10 mandamientos, mostrando que la obediencia a Dios comienza en el corazón, donde se forman nuestros deseos y motivaciones. Después de la entrega de los 10 mandamientos, la reacción del pueblo de Israel fue de temor y reverencia. Ellos presenciaron los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el humo en el monte Sinaí, y se aterraron. Éxodo 20, 18. Este temor no era solo miedo al poder de Dios, sino también un reconocimiento de su santidad y la seriedad de sus leyes. El pueblo se dio cuenta de que estaban ante un Dios santo y justo que exigía obediencia total.
Ante esta escena impresionante, los israelitas pidieron a Moisés que fuera el mediador entre ellos y Dios, temiendo que si seguían escuchando la voz de Dios directamente, morirían. Éxodo 20:19. Moisés entonces retomó su papel de intermediario, transmitiendo las palabras de Dios al pueblo. Esta profunda experiencia de temor y reverencia sirvió para grabar los mandamientos de Dios en los corazones del pueblo, destacando la importancia de seguir sus instrucciones. La reacción del pueblo también muestra la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres, un papel que Moisés cumplió en esa ocasión, y que se realizaría plenamente en Jesucristo en el Nuevo Testamento. El miedo y la reverencia que experimentó el pueblo fueron apropiados ante la revelación de la ley de Dios, un reflejo de la santidad y la autoridad divina que exigen respeto y obediencia. Después de la entrega de los 10 mandamientos, Dios instruyó a Moisés a construir el tabernáculo, un santuario móvil que serviría como el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Éxodo 25, versículos 8 y 9. El tabernáculo fue diseñado de acuerdo con un modelo celestial mostrado a Moisés en el monte Sinaí, y cada detalle fue cuidadosamente planificado para reflejar la santidad y la gloria de Dios. El tabernáculo no era solo una estructura física, sino un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, acompañándolos durante su viaje por el desierto. La construcción del tabernáculo involucró a toda la comunidad de Israel, que contribuyó con materiales y trabajo. El interior del tabernáculo, con sus áreas sagradas como el lugar santo y el lugar santísimo, donde se guardaba el arca de la alianza, simbolizaba la cercanía y el cuidado de Dios por su pueblo. El arca, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, era un recordatorio constante del pacto y de las leyes divinas que debían gobernar la vida de Israel. El tabernáculo también representaba el deseo de Dios de habitar entre los seres humanos, estableciendo una relación íntima con ellos. Éxodo 29, versículos 45 y 46. Esta presencia continua era tanto una bendición como una responsabilidad para Israel, que debía mantener la pureza y la santidad en su vida comunitaria. El tabernáculo, por lo tanto, era el centro de la vida religiosa y espiritual de Israel, donde Dios manifestaba su gloria y guiaba a su pueblo. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Israel, impaciente por la demora, convenció a Aarón de hacer un becerro de oro para que lo adoraran. Éxodo 32, versículos 1 al 4. Este acto de idolatría fue una traición flagrante al pacto que acababan de establecer con Dios, violando el primer y el segundo mandamientos. La creación y adoración del becerro de oro mostraron la tendencia del pueblo a desviarse de Dios y volver a las prácticas paganas que habían aprendido en Egipto. La ira de Dios se encendió contra Israel por este pecado, y él estaba dispuesto a destruirlos y comenzar una nueva nación a partir de Moisés. Éxodo 32, versículos 9 y 10. Sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo, recordándole a Dios sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y suplicando misericordia. La intercesión de Moisés fue efectiva, y Dios perdonó al pueblo, aunque hubo consecuencias graves para los que participaron directamente en la idolatría. El episodio del becerro de oro sirvió como un recordatorio doloroso de la debilidad humana y de la necesidad constante de vigilancia espiritual. Destacó la importancia de la fidelidad a Dios y las terribles consecuencias de la idolatría. Este evento también mostró la importancia del papel de Moisés como mediador e intercesor, señalando la necesidad de un mediador perfecto que sería plenamente realizado en Jesucristo. Después del grave pecado del becerro de oro, Moisés subió nuevamente al monte Sinaí para interceder por el pueblo de Israel. Sabía que el pacto había sido roto y que el pueblo merecía el juicio de Dios. Éxodo 32, 30.
Sin embargo, Moisés, en un acto de profunda humildad y valentía, pidió a Dios que perdonara el pecado de Israel, incluso si eso significaba borrar su propio nombre del libro de la vida. Su intercesión demostró un amor sacrificial por el pueblo y un compromiso inquebrantable con el pacto divino. Dios respondió a la intercesión de Moisés con misericordia, accediendo a perdonar al pueblo, pero dejando claro que habría consecuencias para el pecado. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Esta intercesión no solo salvó a Israel de la destrucción inmediata, sino que también, en cierta medida, restauró la relación quebrada entre Dios y su pueblo. Moisés logró la renovación del pacto, y Dios prometió seguir guiando a Israel hacia la tierra prometida. La intercesión de Moisés es un poderoso ejemplo de cómo la oración y la mediación pueden mover el corazón de Dios y traer restauración. Esto prefigura la intercesión final de Cristo, quien intercede continuamente por los creyentes ante Dios, asegurándoles perdón y renovación, Hebreos 7:25. La misericordia de Dios, como se ve en este pasaje, es un tema central en la relación entre Dios e Israel y es fundamental para comprender el carácter de Dios como tanto justo como misericordioso. Después del episodio del becerro de oro, Dios instruyó a Moisés a subir nuevamente al monte Sinaí, esta vez llevando consigo 2 nuevas tablas de piedra para que él pudiera reescribir los 10 mandamientos. Éxodo 34:1. Este acto de reescribir las tablas simbolizaba la renovación del pacto entre Dios e Israel, mostrando que a pesar del grave pecado del pueblo, Dios estaba dispuesto a darles una segunda oportunidad. La renovación de las tablas fue un acto de gracia y reafirmación del pacto divino. En el monte Sinaí, Dios se reveló a Moisés proclamando su nombre y su carácter, destacando sus cualidades de misericordia, gracia, paciencia y fidelidad. Este momento fue profundamente significativo, ya que reafirmó que, aunque Dios es justo y no deja el pecado impune, también es compasivo y está dispuesto a perdonar. Moisés, una vez más, intercedió por el pueblo, pidiendo a Dios que continuara acompañándolos y perdonara sus transgresiones. Éxodo 34:9. La renovación de las tablas y del pacto fue un hito importante en la historia de Israel. Simbolizó la continuidad de la relación de Dios con su pueblo, incluso ante sus fracasos. Este episodio también nos enseña sobre la naturaleza de la gracia divina, que ofrece nuevas oportunidades de reconciliación y restauración. La segunda oportunidad dada a Israel es un testimonio del amor duradero de Dios y de su disposición a perdonar y restaurar a quienes se arrepienten. Los 10 mandamientos no fueron solo normas aisladas, sino que sirvieron como el cimiento de toda la ley mosaica. Las leyes que Dios dio a Moisés abarcaban todos los aspectos de la vida de Israel, desde la adoración y las ceremonias religiosas hasta las cuestiones civiles y morales. Los 10 mandamientos, a su vez, eran el núcleo de esta legislación.
encapsulando los principios fundamentales que gobernaban la relación entre Dios y su pueblo y las interacciones entre los miembros de la comunidad. Éxodo 24:12. La ley mosaica fue dada para moldear a Israel en una nación santa y distinta de las demás naciones, reflejando el carácter de Dios en todas sus prácticas. Las leyes ceremoniales, como los sacrificios y las fiestas, señalaban la necesidad de purificación y consagración, mientras que las leyes civiles promovían la justicia, la equidad y la paz social. Levítico 19:18. Al seguir estas leyes, los israelitas demostraban su fidelidad al pacto y su reverencia por los mandamientos que Dios les había dado. Además, los 10 mandamientos sirvieron como un estándar moral para todas las generaciones. Aunque el contexto de la ley mosaica era específico para Israel, los principios de los 10 mandamientos tienen una aplicación universal, reflejando la voluntad de Dios para toda la humanidad. Continúan siendo una guía para una vida piadosa y justa, tanto para Israel como para todos los que buscan seguir los caminos de Dios. Los 10 mandamientos tuvieron un impacto profundo en la sociedad israelita, moldeando su identidad y gobernando todos los aspectos de su vida comunitaria. Estos mandamientos no eran solo normas religiosas, sino principios fundamentales que influían en las leyes civiles, la justicia social y las relaciones interpersonales. Establecieron un estándar de vida que tenía como objetivo promover la justicia, la paz y la santidad dentro de la nación. Los mandamientos también sirvieron para unificar al pueblo en torno a una visión común de la vida, basada en la obediencia a Dios y la práctica de la moralidad. La aplicación de los 10 mandamientos en las leyes y costumbres de Israel ayudó a crear una sociedad que se diferenciaba de las naciones paganas circundantes, destacándose por su justicia y dedicación al Señor. Esta distinción fue crucial para que Israel cumpliera su papel como luz para las naciones, mostrando el camino de Dios al mundo. Además, los mandamientos establecieron un pacto de responsabilidad mutua entre los miembros de la comunidad israelita. La obediencia a estos mandamientos no era solo una cuestión individual, sino una exigencia colectiva que tenía como objetivo el bienestar de toda la sociedad. Al seguir estos principios, los israelitas no solo honraban a Dios, sino que también creaban una sociedad basada en la justicia y la equidad, donde cada persona estaba llamada a tratar a los demás con dignidad y respeto. En el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos siguen siendo relevantes y son reafirmados por las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Jesús, en particular, resumió los mandamientos en 2 grandes principios: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Estos principios reflejan la esencia de los 10 mandamientos, mostrando que toda la ley se resume en el amor a Dios y al prójimo. Los apóstoles también reiteraron la importancia de los mandamientos en la vida de los creyentes, enfatizando que la obediencia a ellos es una expresión del amor cristiano. La moralidad y la ética enseñadas por los mandamientos fueron integradas en la vida de la Iglesia primitiva, guiando a los creyentes en su conducta diaria y en su relación con Dios y con los demás. Los 10 mandamientos fueron vistos como una base continua para la vida cristiana, adaptada a las nuevas circunstancias de la fe en Cristo. Además, el Nuevo Testamento amplía la comprensión de los mandamientos para incluir la actitud del corazón y no solo las acciones externas. Jesús enseñó que la verdadera obediencia a los mandamientos comienza en el interior, en los pensamientos y deseos, y no solo en las acciones visibles. De esta manera, los 10 mandamientos siguen siendo una guía esencial para la vida cristiana, enfatizando la necesidad de una vida santa e íntegra ante Dios. Los principios de los 10 mandamientos han influido profundamente en las leyes y sistemas jurídicos de muchas naciones a lo largo de la historia.
Valores como la justicia, la protección de la vida, la integridad en las relaciones y el respeto a los derechos de los demás son fundamentos que tienen sus raíces en los mandamientos dados a Israel. Aunque los contextos culturales e históricos han cambiado, los valores esenciales siguen siendo relevantes y se reflejan en muchas de las leyes modernas. Las sociedades que han adoptado principios derivados de los 10 mandamientos a menudo han buscado crear sistemas legales que protejan los derechos individuales y promuevan el bien común. Las leyes contra el homicidio, el robo, el perjurio y la corrupción tienen paralelos directos en los mandamientos, lo que demuestra la durabilidad y la universalidad de estos principios. Levítico 19:11. Estos mandamientos han servido como una base moral que ha ayudado a moldear la comprensión de la justicia en muchas culturas de todo el mundo. Además, los 10 mandamientos siguen siendo una referencia ética en los debates modernos sobre la moralidad y la justicia social. Cuestiones como los derechos humanos, la dignidad de la persona y la responsabilidad social a menudo encuentran apoyo en los principios establecidos por los mandamientos. De esta manera, la influencia de los 10 mandamientos va más allá del contexto religioso, afectando la forma en que las sociedades modernas estructuran sus leyes y valores éticos. El legado de los 10 mandamientos es vasto y sigue influyendo en la cultura contemporánea de diversas maneras. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. A menudo se citan en discusiones sobre moralidad, ética y justicia, tanto en contextos religiosos como seculares. La idea de una ley moral universal que trasciende culturas y épocas es una herencia directa de los 10 mandamientos. Romanos 2, 14 y 15. Incluso en un mundo cada vez más secularizado, los principios de estos mandamientos todavía resuenan en muchas áreas de la vida pública y privada. En la cultura popular, los 10 mandamientos han sido retratados en películas, literatura y arte, a menudo como símbolos de autoridad moral y justicia divina. Obras como la película Los 10 Mandamientos de 1956 continúan siendo referencias culturales y moldean la percepción pública sobre estas antiguas leyes. Estas representaciones ayudan a mantener vivos los principios de los mandamientos en la conciencia colectiva, incluso entre aquellos que pueden no estar familiarizados con sus orígenes bíblicos. Además, los 10 mandamientos siguen siendo enseñados y discutidos en contextos educativos, religiosos y filosóficos, sirviendo como punto de partida para debates sobre ética y moralidad. Siguen siendo una fuente de inspiración y un estándar contra el cual muchos aún miden sus acciones y decisiones. El legado de los 10 mandamientos es, por tanto, una presencia duradera en la cultura contemporánea, influyendo tanto en la moral individual como en los valores colectivos. Los 10 mandamientos siguen siendo relevantes en el mundo moderno, ofreciendo una base moral y ética que trasciende el tiempo y la cultura. En un mundo marcado por rápidos cambios sociales y tecnológicos,
Los principios contenidos en estos mandamientos ofrecen una guía sólida para la vida. Nos recuerdan la importancia de valores como el respeto, la justicia, la fidelidad y la reverencia a Dios, valores que son esenciales para la construcción de una sociedad sana y justa. Mateo 5, versículos 17 al 19. Aplicar los 10 mandamientos hoy requiere una reflexión cuidadosa sobre cómo estos principios pueden vivirse en contextos contemporáneos. Esto incluye cuestiones como la ética digital, la responsabilidad social y los derechos humanos, áreas donde los valores de los mandamientos pueden ofrecer orientaciones claras. Los mandamientos siguen desafiando a las personas a vivir de manera íntegra y a buscar la justicia y la paz en todas las esferas de la vida. Mirar hacia el futuro con los 10 mandamientos en mente significa considerar cómo estos antiguos preceptos pueden guiar a las futuras generaciones. Ofrecen una base moral que puede ayudar a navegar las complejidades del mundo moderno, señalando siempre la importancia de la santidad, la verdad y el amor al prójimo. Así, los 10 mandamientos permanecen no solo como reliquias del pasado, sino como una luz que continúa guiando el camino hacia el futuro.